muy buenas noches. Bienvenidos a la 2 de Televisión Española, el programa Qué grande es el cine. Vamos a ver la película La melodía de la vida, de Gregory La Cava. Es un melodrama al viejo estilo. La película se llama, su título original es La Sinfonía de 6 millones, que se supone que son los 6 millones que entonces, en los 30, habitaban la ciudad de Nueva York. Ahora tendría que ser la Sinfonía de 15 millones, ¿no? Pero está basada en una novela de Fanny Hurst, que es una mujer que ha dado al cine estupendas películas, como Backstreet. La llaman que sus novelas y las películas que se han sacado de sus novelas son weepies, es decir, películas de llorar, películas de pañuelos. Pero en este caso yo creo que estamos ante un melodrama diferente. Hace algunos años, cuando la retrospectiva de San Sebastián dedicarle un homenaje amplio a Gregory La Cava y editaron un magnífico libro, que ahora les mostraremos, Miguel Marías, en un magnífico, yo diría, de esos artículos realmente que quedan, hablando de Gregory La Cava, dijo que se mantenía siempre la hipótesis de que La Cava era un hombre de comedias, un tipo del screwball, evidentemente lo es, y que podía compartir el reinado pues con gente como el propio Leo Macarey, Howard Hawks, etc. Y que, en cambio, había un lado oscuro o un tipo de cine que se desconocía. Evidentemente desconocemos muchas películas de él, porque de la época del mudo no hemos podido ver películas, pero sí que no había que menospreciar, ni muchísimo menos, otro tipo de cine que hizo La Cava. Yo creo que Miguel se refería también a esta película en concreto. A mí me parece que es una de las mejores películas de La Cava, donde la confluencia de todos sus gustos, por así decirlo. Él era un tipo que empezó siendo dibujante, hacía dibujos animados, cómics, tenía un gran placer por la arquitectura. Los decorados de esta película son especiales y luego, bueno, está emparentado con ese tipo de cine que se hacía entonces, quizá el de Macarey, el único que yo creo que se parecen, a la taquilla por la improvisación, es decir, eran unos tipos que improvisaban muy bien. También quizá le une a Macarey que los dos tenían una gran afición por la botella. Lo que pasa que mientras Macarey parece ser que bebía fuera del decorado, vivía en su casa, este no, este se llevaba la botella en el bolsillo y trasegaba en el plató, lo cual le producía algunos problemas. Era un director de intérpretes maravilloso. Irene Dunne de las películas que ha hecho fantásticas interpretaciones, y yo creo que para compensar lo poco que hemos puesto de él, que si no recuerdo mal han sido Damas del teatro y Al servicio de las damas, esta película de hoy va a servir como homenaje a uno de los más olvidados cineastas norteamericanos de los 30 y parte de los 40. Y ahora ya sí, Miguel María, muy buenas noches. ¿Qué hay? Buenas noches. Háblanos de esta película, que no sé si te gusta más o menos que Ansia de amor o otras películas. Bueno, a mí me parece una de las mejores películas de Gregory La Cava, aunque no es de las más características, porque normalmente La Cava era un tipo rebelde, que yo tengo siempre la tesis de que iba contra el guión, intentaba salirse de los senderos que le habían marcado previamente el guión, y eso lo reforzaba a través de sus retoques e improvisaciones sobre el plató y sobre todo el trabajo con los actores. Esta película, en cambio, está mucho más enmarcada en un subgénero del melodrama muy convencional, que es, y que tiene montones de ejemplos ilustres, que es el melodrama médico, en el cual hay 100.000 historias ejemplares, desde La Ciudadela de A.J. Cronin hasta los 1000 melodramas estupendos basados en novelas de Lloyd C. Douglas, y en concreto hay varias aportados también por Fanny Hurst. Fanny Hurst, que yo la verdad debo confesar no he leído jamás una novela suya y me da una pereza mortal, pese a que hay varias obras maestras basadas en novelas suyas. Era una escritora de enorme éxito, muy adaptada en el cine desde el mudo, y me da la sensación que sus novelas eran un poco adecuadas para el mudo, y quizá por eso hacen que las películas mudas sean quizá menos logradas que las sonoras, y que además tenía una condición muy particular, aunque esas películas luego las han dirigido directores que normalmente no solían ser judíos, que eran películas muy judías, que trataban de la comunidad de inmigrantes judíos, muy tradicionalistas en general, muy ortodoxos desde el punto de vista religioso, y en esta película se verá rápidamente, hay un cuadro de costumbrismo con un bar mitzvah, con una recuperación del primogénito que queda dedicado a Dios y que hay que pagar para que la familia lo recupere, y una serie de elementos
religiosos, que se va observando también su disolución en el proceso de integración en el melting pot de la sociedad americana. Y es una película, como ocurre con muchas de médicos, en el que hay la lucha entre el deber y la entrega de la vocación médica de salvar a los demás y ayudar a los demás, y la ambición de considerar la medicina como un negocio, como dice el hermano Magnus, un negocio como los demás, con el que se puede ganar muchísimo dinero, tentación en la que normalmente caen y que unas veces en las películas se arrepienten a tiempo y vuelven a los ideales, y otras veces no vuelven. Ese es un factor que quizá haga que la película transcurra por unos niveles, digamos, más serios de lo habitual en La Cava. Hay elementos de comedia porque era inevitable para él, y además trata como con cierta ironía al padre, la madre, etcétera. Pero es una película quizá más discursiva de lo que suelen ser normalmente sus películas, como con un elemento de moraleja que a mí me parece por otra parte muy positiva, y que en este momento está tan poco de moda que no me molesta lo más mínimo. Y creo que es una película que tiene una enorme visión de la sociedad del neoyorquina en movimiento. Tiene unos planos de todas esas zonas del gueto inicial que recuerdan mucho, desde planos de los mosqueteros de Pig Alley del año 12 de Griffith, hasta las escenas muy bien reproducidas que hay, por ejemplo, en Ragtime de Forman, y ves que está reflejando cómo estaba evolucionando toda la zona, y con el tratamiento un poco sociológico de las mutaciones y las mudanzas dentro de los diferentes barrios neoyorquinos. Y es una película más coral de lo que suelen ser habitualmente las películas de La Cava, lo cual también la hace un poquito atípica. Y siempre ha tenido un factor que a mí me es un poco chocante, que es que el actor que interpreta al protagonista, Ricardo Cortés, que no tiene gran prestigio, pero que creo que es un buen actor, siempre me sorprende comprobar en todas mis fuentes que cuando hice esta película tenía 33 años, porque a mí me parece, desde el momento primero en que aparece ya que se ha convertido en un hombre, a los 15 minutos de la película, la primera de las grandes elipsis que hay, me parece siempre muchísimo más viejo, y al final me parece que está viejísimo. Es uno de esos elementos que hay a veces con el tratamiento de las edades y el tiempo en las películas, sobre todo de los años 30 y 40, que siempre me ha parecido misteriosísimo. No sé si Fanny Hars era... Yo no, tengo una duda. ¿Es la de Cimarrón? No, la de Cimarrón es Edna Ferber. Edna Ferber, no. Que algo tiene que ver su nombre, y también tiene múltiples adaptaciones. No, es que estaba yo confundido. Hizo Humoresque no, en el sí, año 20. todas, sí, pero si estaba yo confundido. Y Capra hizo también una, luego hay... Sí. No, es que había una de ellas, que es la de... La que pertenecía al círculo de la tabla redonda del Algonquin era la de Cimarrón. Sí, a esta no le pegaba nada, por eso, grupo, no le pegaba nada. Era... Ahora, eran tres mujeres de mucho éxito, junto con Anne Ryan, que hizo el Manantial. Eran mujeres que tuvieron un éxito. Anita Luz, había muchas. Al principio de Hollywood había cantidad de argumentistas y guionistas. Natibel Preciado, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, dinos algo tú de esta La Cava no voy a decir película. nada, teniendo aquí al maestro, al experto. Voy a decir poquito, pero de la vida en familia. Sí, voy a hablar de la eterna melodía de la vida. De que esta película, cuando la he visto, nos recuerda que no existe nada nuevo bajo el sol, que los buenos, excelentes cineastas existían en el año 32, de cuando es esta película. Es asombroso que tenga tal cantidad de años y que se vea tan gustosamente, ¿no? Que desde el principio del cine pues es asombroso que existieran pues los mismos personajes, los trepas, los gorrones, las clases sociales, los enfrentamientos entre unos y otros, los que viven del cuento, la burguesía ociosa, las señoras aburridas que se quieren estirar la piel. Me ha parecido asombroso encontrar esa referencia. Incluso lo de todo a 100, sí, todo a 5 centavos y a 10 centavos, que es cuando el padre le regala los guantes. Los he comprado en un todo a 5 centavos, los guantes de lana para preservar las manos del futuro cirujano, ¿no? El respeto reverencial a los padres, eso ya no existe. No sé si en las familias judías sigue existiendo o no, pero es curiosa esa veneración por los padres. Bueno, es la historia de dos maneras de enfrentarse a la vida, de dos o de varias, pero sobre todo de dos, la de Felix Klauber,
que empieza con esa vocación de médico para ayudar a los pobres de su barrio, del gueto judío, y la del hermano que es el gorrón, el tal Magnus, que vive del cuento y entonces quiere vivir a través de otros. Esto también sigue pasando absolutamente igual. Y luego en medio está la maravillosa Jessica